Mundo Acuático es una de esas películas que recuerdas fácilmente. En 1995, Kevin Costner quiso seguir los pasos de Bruce Willis, Stallone y Schwarzenegger para convertirse en otro héroe de acción, así que se juntó con Universal Studios para crear una historia que hoy es considerada una película de culto para muchos aficionados de la ciencia ficción. Pero detrás de ella hubo una serie de errores y malos cálculos causados por la ambición de filmar realmente en mar abierto, superando el presupuesto inicial de 60 millones, resultando en un costo total de 235 millones de dólares. Entre huracanes y con 220 días de rodaje, comenzó la producción más cara de la década de los 90, un récord histórico en ese momento. Bienvenidos a este video, yo soy Néstor y te voy a platicar lo que ocurre en esta película. Vamos a analizar si es tan buena como para ser considerada una joya de ciencia ficción o no. Te daré mi opinión al final, así que vamos a comenzar. Conocemos a este marinero y su estilo de vida navegando en una balsa en un mundo en donde el hielo polar se ha derretido por completo y ahora el mar es el único bioma que existe. Él pesca, cosecha, recupera reliquias entre la basura del mar y purifica su propia orina para convertirla en agua potable, un cazarrecompensas capaz de defenderse solo y sin sentir compasión por nadie. Para este resumen nosotros le vamos a llamar Kevin. Un día se encuentra un frasco lleno de tierra, el cual ofrece un pequeño asentamiento en medio del mar en donde despiden a sus muertos tirándolos a una composta gigante. Logra vender la tierra y se gana buen dinero, así que va a la tienda local. Aquí conoce a la dueña Ellen y a una niña llamada Enola que tiene un tatuaje raro en la espalda. Decide comprar mucha agua potable y una planta de tomates. Antes de irse lo abordan múltiples colonos y le ofrecen de todo para que se quede, a lo que él responde que no ve futuro para ellos ni para él en ese lugar. Debido al desinterés, los más viejos sospechan y ordenan capturarlo. Kevin se resiste y aquí se revela que tiene branquias detrás de las orejas. Es un mutante. La pelea es interrumpida por un guardia quien pide que se juzgue al forastero apropiadamente, así que lo encierran. Esa noche conocemos a Gregor, un viejo inventor que teoriza acerca del tatuaje de Enola y los dibujos que se la pasa haciendo. El hombre se acerca a la jaula de Kevin y le muestra un dibujo del tatuaje de la niña. Le pregunta de dónde sacó la tierra que llegó a vender. También le habla del pasado del planeta y de cómo hace siglos todo se derritió. Kevin negocia y ofrece información a cambio de su libertad, pero un guardia los descubre y le dice a Gregor que se vaya. A pesar del tiempo ganado, al otro día condenan a Kevin a morir ahogado en la composta que vio al llegar. Pero la ejecución es interrumpida por una alerta de piratas, y aquí conocemos a la facción de los humeantes. Liderados por este pelón que se hace llamar el Diácono, destrozan los muros del pueblo y entran a la fuerza. Durante el enfrentamiento, Gregor activa una máquina de vapor que tenía guardada para emergencias. El problema es que el viejo la activa antes de tiempo y no logra llevar consigo a Ellen y tampoco a Enola. Ellen decide rescatar a Kevin, quien ya tenía la composta hasta el cuello, pero le hace prometer que a cambio la ayudaría a ella y a Enola a escapar. Kevin se las arregla para largarse del pueblo con todo y su planta de tomates. Al ver que ahora los humeantes lo persiguen, le pide a Ellen tomar el timón y utiliza un arpón para destruir la balsa del Diácono. Aunque perdió un ojo, este sobrevive y entra al pueblo otra vez en busca de información. Nos enteramos de que sabe de Enola y su tatuaje. Esa es la verdadera razón por la que han venido. Y ahora que también sabe que el hombre que destruyó su balsa es un mutante, su ambición crece al doble. Luego de descubrir que supuestamente Kevin conoce tierra firme, Ellen le pide que las lleve a ambas ahí, a lo que Kevin responde que habrá que deshacerse de la niña porque no tienen suficiente agua potable para todos. Ellen le reclama por el trato que habían hecho al liberarlo, pero él se niega fríamente. La mujer lo amenaza con un arpón, pero Kevin la desarma. Ahora conocemos un poco más de los humeantes, los vemos vivir entre la basura y con total falta de orden. Pero todos reconociendo al Diácono ahora tuerto como su líder supremo. El asentamiento de esta facción resulta ser un viejo barco petrolero en donde aún usan ese fluido como combustible para sus máquinas. Se entiende que hay escasez de este producto, pero aún así, el pelón está dispuesto a gastar la cantidad que sea con tal de capturar a Enola. A Kevin sigue sin gustarle para nada la idea de llevar a la niña a bordo. Ella le roba crayones y hace dibujos en su balsa. También lo molesta diciéndole que es feo y haciendo muchas preguntas. Un día mientras discuten vuelven a encontrarse con una patrulla de humeantes, quienes esta vez los atacan desde el aire. Sin pensarlo mucho, Ellen dispara el arpón enganchando la avioneta, pero la cuerda atada a este destruye parte de la balsa. Kevin corta la cuerda de un disparo y evade el ataque. Después decide cortarle el cabello a las dos mujeres para evitar que los humeantes las reconozcan tan fácilmente. En ese momento aparece otro náufrago que resulta ser un comerciante. Pregunta a Kevin qué pide a cambio, pero él responde que no hará tratos con él a menos que tenga resina o velas.
En su lugar, el comerciante le ofrece papel, y Kevin lo intercambia por tiempo a solas con Ellen. Sin embargo, al ver que el papel no tiene ningún valor, Kevin cambia de opinión, comenzando una pelea en la que el comerciante muere acuchillado. Kevin y Enola hablan de cómo los dos son un par de bichos raros y cómo ambos sienten que no encajan. La niña le regala uno de sus dibujos y Kevin a cambio le enseña a nadar. Por fin se entendieron estos dos. A la mañana siguiente aparece otra balsa en donde la tripulación fue asesinada y descubrimos que son los humeantes quienes se hacen pasar por comerciantes. El diácono logra herirlo acertando un disparo desde muy lejos. Aunque le falta un ojo, este tipo es un gran tirador. Ellen y Kevin discuten sobre la existencia de tierra firme y cómo esto se relaciona con el tatuaje de Enola. Escéptico, Kevin le demuestra a Ellen que tierra firme no existe, sumergiéndose con ella en una cápsula y mostrándole en el fondo del océano las ruinas de lo que era la vida antes. De vuelta en la superficie encuentran todo totalmente controlado por los humeantes, quienes antes de llevarse a Enola, prenden fuego y destruyen la balsa para evitar que los sigan. Kevin ayuda a Ellen a respirar bajo el agua y para su suerte aparece Gregor, gracias al humo que vio a lo lejos, y los rescata llevándolos a un nuevo asentamiento que empezó con los sobrevivientes del primer ataque. Gregor revisa el papel que les dejó el comerciante y descubre que tiene escritos en el mismo idioma del tatuaje de Enola. Sí tenía valor después de todo. Resultan ser números, coordenadas, y en este grupo todos siguen creyendo que existe tierra firme. Kevin admite que al bajar al fondo del océano descubrió algo similar en los dibujos de la niña y la ciudad sumergida, así que decide ir a rescatarla. Mientras el diácono da un discurso, aparece Kevin, mata a 2 patrulleros y se infiltra en el barco. Los humeantes no tardan mucho en descubrir los cuerpos y comienzan a buscarlo. Mientras todos reman, Kevin aparece en la cubierta del barco reclamando a la niña. Aquí, el mutante demuestra estar más loco que nadie y arroja una bengala al tanque principal de petróleo, causando un enorme incendio a bordo del barco. En medio del caos, el diácono intenta escapar con Enola en una avioneta, pero Kevin logra engancharla y derribarla. A la escena llegan Gregor y su grupo de sobrevivientes, sobrevuelan el rompehielos en llamas y arrojan una cuerda para subir a Kevin y a Enola. El diácono logra alcanzarlos y subir por la cuerda justo detrás de ellos. Ellen le arroja una botella en la cabeza causando que caiga al agua. Sin embargo, él vuelve a la superficie y de nuevo logra acertar un disparo desde muy lejos, rompiendo una de las cuerdas que sostienen el globo de la aeronave de Gregor, causando que ésta se tambalee y Enola caiga al océano. Junto con otros 2 humeantes se abalanzan sobre Enola en motos acuáticas, pero Kevin logra rescatarla haciendo un salto en bungee justo antes de que la alcancen. El diácono termina chocando con sus 2 secuaces y por alguna razón explotan, y es así como mueren. Luego de tanto estudiarlo, Gregor por fin entiende las coordenadas en el tatuaje de Enola, y por fin con una idea clara de la ubicación de tierra firme se dirigen hacia allá. Después de unos días, Kevin despierta una mañana al ver una gaviota, un indicio claro de que hay tierra firme cerca, y así es. Llegan a una isla en donde por fin hay otro color además de azul y otro sabor en el agua que no es salado. Esa isla resulta ser lo que antes se conocía como la cima del monte Everest. Ahí encuentran un asentamiento en donde solo hay huesos y rastros de la civilización años atrás. También encuentran caballos y todo lo que se necesita para comenzar una nueva civilización, sin navegar día y noche y sin matar a otros humanos por comida. Sin embargo, nuestro amigo el mutante decide no quedarse. Él sabe que pertenece al océano, así que construye un nuevo barco y se despide de Enola, la única persona que parece entenderlo. Luego de este momento emotivo, el híbrido humano pez se va, mientras Ellen y Enola lo observan desde lo alto. Y así termina esta historia. Lo primero de lo que quiero hablar es de la música. Yo la sentí demasiado heroica y muy poco distópica. No me hizo sentido porque el protagonista es más un antihéroe que se preocupa solo por sí mismo. Luego de investigar al respecto, me encontré con que efectivamente Kevin Costner rechazó el score de Mark Isham, que venía de haber trabajado en Punto de Quiebre, otra joyita. El compositor había hecho una banda sonora étnica y oscura que iba perfecto con una historia sobre las facciones y asentamientos que aún quedan después del fin del mundo. Un capricho sin duda por parte de Kevin Costner. Además, yo creo que si quieres ser héroe de acción, debes intentarlo con una historia que se centre más en el personaje y no en el entorno. Pero bueno, es lo malo de que el protagonista también ponga dinero en la película.
Lo que me lleva al siguiente punto. En realidad vemos muy poquito desarrollo del personaje del mutante. No sabemos realmente de dónde viene ni cuál es su facción. Y tampoco hay mucha información sobre cómo ocurrió el fin del mundo y cómo surgieron realmente las otras facciones. Más allá de solo contarme que se derritieron los casquetes polares, me hubiera gustado mucho que lo mostraran. Definitivamente la historia sí es el punto más débil de esta película, sobre todo porque en realidad nunca entendemos qué es lo que realmente hace cambiar de opinión al mutante y decidir ayudar a Ellie y Enola. Al final, aunque se comprueba la existencia de tierra firme, él sigue prefiriendo explorar el océano. Y también dan a entender que lo único que había que hacer para entender el tatuaje de la niña era leerlo al revés, de forma invertida. Entonces sí se me hace un poco chistoso que a Gregor, que es el genio de la película, le haya tomado tanto tiempo darse cuenta de esto. Pero bueno, algo que sí me gustó fue el diseño de producción. Se me hizo parecido y me recordó muchísimo a Mad Max. Todo se veía realmente artesanal, mecánico, super cyberpunketo, y además siento que sí se transmite muy cabrón esta escasez de recursos y el estado en el que se encuentra el mundo en general. Yo diría que Mundo Acuático tenía todo para convertirse en un clásico de ciencia ficción, pero falló en desarrollar a su personaje principal y tomó muy malas decisiones tanto creativas como logísticas, lo cual probablemente llevaron a la producción a invertir tiempo y dinero de más. No hubo una buena recepción del público en general, y aunque me parece que se hizo un gran trabajo en el diseño de producción y el diseño de sonido, quitando la banda sonora que dejaron al final, no consideraría esta película una joya ni tampoco entra dentro de mis favoritas, pero aún así creo que sí vale la pena que la veas, solo para que tengas en tus recuerdos esta versión no muy buena de Mad Max pero en el agua. Tiene sus encantos, algo te va a gustar. Ya dicho todo esto, solo me queda una duda, y esa es tu opinión. Cuéntame qué opinas de esta película, si ya la viste o si viste en ella algo que yo no. Quiero agradecerte también por llegar al final y por ayudar a construir este bonito canal. Te recomiendo que veas mis otros videos y que te suscribas para estar al tanto de los nuevos que voy a estar subiendo. Y recuerda, no dejes de ver cine. Yo por mi parte te prometo que nos volveremos a ver pronto en otro video. ¡Hasta luego!